Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Es un curso sobre la búsqueda de información científica y confiable, que grabación que voy a realizar en varios pasos, porque a veces la grabación sale hecho un churro, entonces prefiero hacerla poco a poco. Vamos a iniciar esta primera sesión de introducción con una serie de preguntas. Como por ejemplo, si tenemos habilidades críticas para valorar la calidad de las fuentes de información consultadas, si necesitamos conocer algunos criterios o parámetros que nos permitan discriminar entre fuentes de información que con similares contenidos aparentemente ofrecen, sin embargo, prestaciones diferentes de rigor, contenido y ergonomía. En suma, ¿sabemos qué criterios adoptar para evaluar las fuentes de información procedentes de Internet? ¿Sabemos buscar fuentes de información fidedignas, seguras, rigurosas? ¿Dónde encontrarlas? ¿Cómo encontrarlas? ¿Cómo leer esas fuentes de información críticamente? ¿Sabemos distinguir entre fuentes de información primarias, secundarias y terciarias? ¿Y para qué sirven? En una palabra, mi trabajo académico, ya sea TFG, TFM o tesis doctoral, necesita cimentarse en unas fuentes de información y debemos de saber cuáles, para qué, cómo, qué hacer con ellas. Eh, el trabajo académico es un género literario, ya sea TFG, TFM o tesis doctoral, y tiene unas convenciones que debemos de conocer, ya sean las explícitas, que están en la normativa, como las implícitas, que conocemos por diversos cauces. Vamos a ello. Bien, estamos compartiendo curso sobre la búsqueda de información científica y confiable, el primer paso. Antes de iniciar ese primer paso, y después de estas preguntas que nos van a llevar al tercer paso, que ya veremos en su momento, quisiera, a ver, ahora, daros una bibliografía para abundar en todo esto que vamos a ver, pero no con exhaustividad. Hay una web que yo os sugiero que veáis, que consultéis y espero además que os guste, que es una web que se llama UCM Escritura Académica. En esa web, que localizáis sin ningún tipo de problema, UCM Escritura Académica, en esa web tenéis una serie de módulos de normativa, de gestores, ya hablaré de ellos, de la arquitectura académica de un trabajo académico, de la documentación, de los derechos de autor, de la escritura, de diversos aspectos referentes a la escritura académica, algunos materiales que os pueden servir de ayuda y también muchos ejercicios basados en la práctica de una cantidad de cursos que hemos llevado a cabo acerca de esta importante cuestión que es la escritura académica. Bien, y para el primer paso os va a servir mucho de ayuda este artículo que tenéis en la web, que se llama Anatomía de la investigación filosófica, claves prácticas para la elección del tema, aunque en realidad se trata para la investigación en humanidades, que es supuestamente el ámbito o la disciplina o el área de conocimiento tanto vuestro como mío. Y también otro artículo que va a ser importante en el transcurso de este curso, que se llama Fiabilidad de los recursos filosóficos y humanísticos, propuesta de un nuevo protocolo de actuación, donde vamos a ver qué parámetros, qué requisitos necesita una fuente de información para que para mí sea confiable, científica y que pueda servir de sustento a mi TFG, mi TFM o tesis doctoral.
Y, por supuesto, esta obra que va a estar presente a lo largo de todo este curso, que es el famoso libro de le dicen Sampieri, pero en realidad es Roberto Hernández Sampieri. Es un libro excepcional, es un libro que para humanistas cuesta trabajo leerlo, pero verdaderamente si lo leemos despacito y con cuidado nos puede servir de gran ayuda, porque el tema de la metodología en humanidades para los humanistas es un tema descuidado en tanto en cuanto cuando nos preguntan ¿y qué metodología usted ha seguido o has seguido para tu TFG, tu TFM o tu tesis doctoral? Cuéntame, nos resulta un poco complicado. En la web de Escritura Académica tenéis artículos y tenéis documentación acerca de lo que entiende un humanista por metodología. Y, por supuesto, el famoso libro de Restitudo, Sierra Bravo, que es un libro enfocado a disciplinas técnicas y prácticas, pero también sirve para los humanistas y no lo perdáis de vista, aunque también es un libro difícil y complejo. Vamos con una introducción. Y luego recojo, lo veis ahí, un Confer Sampieri et al. El primer mito. Nosotros vamos a hacer investigación científica, supuestamente. El primer mito es que la investigación en general es sumamente complicada, muy difícil. Pues la verdad es que no resulta tan intrincada, no resulta tan difícil. Podemos decir que cualquier ser humano puede hacer investigación y realizarla correctamente, si aplica, lógicamente, con rigurosidad el proceso correspondiente. La investigación es una actividad que ha realizado el ser humano, la humanidad, desde siempre, desde que nacemos, podemos decir. El segundo mito es que la investigación no está vinculada a la realidad, no está vinculada al mundo cotidiano, es algo que pertenece a centros de investigación, a centros que tienen unos nombres rimbombantes, que tienen unos nombres especializados, largos, complicados. Bien, recordemos que la mayor parte de los inventos de las tecnologías en el mundo, de una y otra forma, son producto de la cotidianidad, son producto de la investigación. El proyector de cine, el nylon, el marcapasos, qué sé yo, la aspiradora, el móvil. Gracias a la investigación, todo está relacionado con nuestra cotidianidad. Gracias a la investigación se generan procesos industriales, se desarrollan organizaciones, sabemos cuál es la historia de la humanidad, del universo, etcétera, etcétera. Incluso la investigación aborda temas cercanos como las relaciones interpersonales, la violencia, el trabajo, las enfermedades. De hecho, todos los seres humanos hacemos investigación con mucha frecuencia. Bien, lo que pasa es que hay investigación científica y en esencia es como cualquier tipo de investigación, la investigación científica, solo que más rigurosa, solo que más organizada, solo que la llevamos a cabo cuidadosamente. Hay autores que consideran que la investigación científica pues, es sistemática, empírica, crítica. Sistemática, ¿qué quiere decir? Pues que hay una disciplina desde la cual realizar la investigación científica, no se dejan los hechos al azar, a la casualidad, esto es muy cartesiano. Que sea empírica significa o denota que se recolectan, se analizan datos, se analizan documentos, se buscan documentos. Que sea crítica quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. La investigación científica puede ser más o menos controlada, más o menos flexible, más o menos abierta, más o menos estructurada, pero la investigación científica nunca es caótica, nunca es una investigación sin método ninguno. Bien, podemos decir que no hay investigación perfecta, en efecto, porque tampoco hay ningún humano que sea perfecto. De lo que se trata es que hagamos nuestro TFG, nuestro TFM o nuestra tesis doctoral con el mejor esfuerzo y de la manera más rigurosa posible. Ahí tenéis desde el TFG, TFM a la tesis doctoral y los primeros pasos en la investigación científica. Asterisco, que significa que voy a abrir ventanitas. ¿Qué es un TFG? ¿Qué es un TFM? ¿Qué es una tesis doctoral? Esto es complicado. Fijaros que pongo ahí
primer congreso interuniversitario del trabajo de fin de grado. Asistí yo a ese primer congreso, creo que van ya por el cuarto o por el quinto. El primero se realizó en Bilbao. Ponencias y más ponencias y más ponencias, mañana, tarde, y porque ya por la noche no se podía. Pero no nos pusimos de acuerdo acerca de lo que era un TFG. Al TFM le pasa más o menos lo mismo. Y la tesis doctoral ya es algo un poquito más armado, por decirlo de alguna manera, que es un TFG, un TFM, un caso práctico, un comentario de texto, una experiencia práctica, un trabajo pero sin ser investigación, como le pasa al máster de información del profesorado, un trabajo empírico, una investigación bibliográfica. Bien, no nos vamos a liar. Todo esto lo tenéis en la web Escritura Académica, no nos vamos a liar, pero quiero que sepáis que tenéis que ateneros a vuestra normativa, a vuestra disciplina, donde se os va a decir, el TFG consistirá en, ocupará X palabras, miles de palabras, estará estructurado en... Bien, sí que es cierto que en el caso de tesis doctoral la cosa está más armada, como os he dicho, y podríamos decir que, por ejemplo, la tesis doctoral, en ese caso, pues sería, tendría definiciones de todo tipo. Tendría definiciones relacionadas, por ejemplo, una tesis doctoral es un trabajo original que hace una persona con la finalidad de alcanzar el grado de doctor. En cuanto a la extensión, una tesis doctoral ocupará entre 100 y 400 páginas. Bien, esto ha cambiado. Antes había tesis doctorales de 500, 600, 2 volúmenes. Hoy en día, 400 páginas, 450 ya podríamos considerar lo que es el máximo. Pero esto depende de los países y de las facultades, depende de las épocas. En cuanto al contenido, pues una tesis doctoral es un trabajo original que defiende un doctorando o una doctoranda, pero es que también ha cambiado esto, porque ahora se puede hacer una tesis doctoral como compendio de publicaciones. En humanidades no se suele hacer, pero está contemplado por la normativa y podríamos hacer un compendio de publicaciones con una serie de factores que habría que tener en cuenta y que lo tenéis en la página web. Definición de tesis doctoral como proceso utilizado para su obtención, porque hay tesis doctoral personal que tú defiendes mediante una serie de conclusiones, una serie de investigación, mediante una serie de razonamientos, y hay una tesis científica que es crucial porque se descubren nuevos datos, hechos, acontecimientos. Bien, aquí en la web la web Escritura Académica, que ya se os va a hacer famosa, tenéis un apartado en el módulo de normativa con las diferencias entre TFG, TFM y tesis doctoral. Yo os invito a que le echéis un vistazo. Bien, y vamos con el primer paso que os lo voy a enunciar ahora mismo y lo dejo aquí en suspenso para dedicar otra sesión. Primer paso, ¿cuál es el tema de mi investigación? ¿Cuál es el tema de mi investigación? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las fuentes de información que pueden inspirarme temas, que pueden inspirarme ideas a la hora de afrontar un trabajo académico, ya sea TFG, TFM o tesis doctoral? Bien, lo dejo aquí para dedicar otra grabación.